que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Buenas tardes, hermanos, queridos todos. Estamos comenzando el culto de esta tarde, jueves 18 de noviembre. Y seguimos considerando esta tarde las Escrituras y nos toca mirar hoy el último pasaje de esta primera epístola del apóstol Pedro en su capítulo 5 y versos 12 al 14. Pero primeramente encomendemos al Señor este tiempo en el que nos adentraremos en oír, en discernir la propia Escritura, la propia palabra plasmada en este pasaje que nos toca ver esta tarde. Oramos al Señor. Padre amado, bendecimos tu nombre, Señor, porque al acercarnos a ti tenemos esta fuente de vida que es tu palabra, esta guía eterna. Y además, Señor, tenemos la dirección, las indicaciones necesarias para también ayudarnos en el vivir cada día. Rogamos que esta tarde, Señor, recojas nuestro entendimiento, nuestro corazón, y el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, pueda hablarnos dulcemente, pueda exhortarnos, pueda confortarnos,
animarnos, Señor, corregirnos en lo que sea necesario que necesitemos. Padre, por eso miramos a ti y te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda y nos enseña todas las cosas respecto a ti y a Cristo. Y lo rogamos, Señor, lo rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que así sea, que el Señor nos permita disfrutar de este texto. Vamos a leer, por favor, el pasaje que tenemos por delante. Como hemos dicho, por favor, si vamos abriendo nuestra Biblia y vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 5, el final. Son justamente los 3 últimos versículos de esta carta. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Ahí vamos a leer y permitidme que lo lea junto con vosotros. Dice así la Escritura: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y amén, podemos decir, ¿no? Estas son las palabras con las que acaba esta preciosa epístola del apóstol Pedro y que hemos disfrutado durante un buen número de semanas, ¿verdad? Comencemos fijándonos, hermanos, por favor, en que estas breves frases con las que el apóstol acaba esta carta y se despide de las iglesias y de los hermanos a los que la escribía, compartiéndoles varios detalles importantes. Son importantes, aunque sean las frases de despedida, ¿no? Y para nosotros hoy también tienen un interés especial para nosotros, ¿no? Entonces vamos a mirarlo. En primer lugar, el apóstol les dice que les ha escrito brevemente. Exactamente dice que les ha escrito con pocas palabras. Así que aunque a nosotros nos parezca que esta carta apostólica es larga, para el criterio de Pedro, el apóstol era breve, era una carta breve y de pocas palabras. Es posible que Pedro también confiara a los hermanos que iban a llevar la carta, esta misiva a las iglesias, que ellos podrían explicar en más detalles todo cuanto él les dice aquí y se lo dice, algunas cosas las dice muy resumidamente, ¿no? Entonces, también el que escribía la carta, en este caso el apóstol, confiaba en que otros pudiesen ser más explícitos a la hora de explicar en más detalle lo que contenía. Es posible porque al no existir servicio público de correos, en aquellos días había que asegurarse que cartas así llegaran a su destino por medio de hermanos de confianza, que las llevasen personalmente. Entonces, estos hermanos normalmente eran ayudantes de los apóstoles, colaboradores suyos, que suplían y complementaban sus ministerios, ¿no? Era todo un proceso más lento que en nuestros días, pero aseguraba que los hermanos recibiesen la confirmación apostólica de su fe y de su caminar en el Señor. Eso es así, ¿no? Y de esta manera, los apóstoles podían confirmar a las iglesias en la fe del Señor Jesucristo, porque no les era posible visitarlas personalmente, ya que la labor pastoral era muy amplia geográficamente, las comunicaciones eran lentas, había muchos impedimentos y además mucha inseguridad también en muchos lugares, ¿no?, para viajar. Por eso hemos de ver la mano del Señor guardando y cuidando todos estos detalles que ni nos imaginamos, ¿no?, volviendo 20 siglos atrás, ¿no?, para permitir que las Escrituras llegasen hasta nuestros días. Es decir, no solamente llegaron a las iglesias y hermanos receptores en su momento, sino que han llegado hasta nuestros días y han llegado íntegras, lúcidas, tal como los apóstoles las escribieron, ¿no?
Y esto es para dar gracias a Dios. Es lo que se llama el proceso del canon, ¿no? La canonicidad de las Escrituras, que fue todo un proceso por el cual se conservaron y luego se guardaron hasta llegar a nuestros días. Señor, gracias porque has dejado tu palabra para que nosotros hoy la podamos disfrutar después de miles de años, que fue escrita por tus siervos, profetas, siervos tuyos en la antigüedad, y luego los apóstoles después que vino el Señor Jesucristo. En segundo lugar, el apóstol Pedro menciona en este verso 12, lo dice aquí, menciona a un tal Silvano. Dice por conducto de Silvano, ¿no? Y este Silvano parece ser que era el escribiente o amanuense, como se llamaban en aquellos tiempos a los especialistas en este arte de escribir, porque escribir en aquellos días era todo un arte, no estaba al alcance de todos, no todos sabían leer ni escribir, habría muchísimo analfabetismo, ¿no? Y para eso, para poder escribir bien, pues se precisaba una adecuada formación cultural, en lingüística, en gramática, así como un buen conocimiento del idioma natural de aquellos a quienes se enviaba una carta para hacerlo en su lengua, en su propio idioma, ¿no? Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento que los apóstoles, en sus relatos y epístolas, tienen la ayuda de estos hermanos, de estos escribientes o amanuenses, ¿no? Especialistas en escribir bien y correctamente todo cuanto había que compartir a las iglesias dispersas en muchos pueblos, en muchas culturas y además en idiomas distintos también, aunque prevalecían en aquellos tiempos, prevalecía entre las comunidades judías el arameo y el hebreo, y también en las comunidades de la dispersión, el mundo greco-romano, pues el latín y el griego igualmente, ¿no? Y los apóstoles, algunos de ellos sabemos que eran conocían estos idiomas, ¿no? Pero estos escribientes, estos amanuenses, tenían que conocerlos aún mejor. En este caso, Pedro dice en este verso 12 que quien hace esta labor de escribiente es Silvano. Y a Silvano le califica como un hermano fiel, a quien tengo por hermano fiel, dice el apóstol Pedro, ¿no? Silvano era lo mismo que decir Silas. En realidad, Silas y Silvano es el mismo nombre en la lengua latina, de la cual procede nuestro castellano, y a su vez, Silvano o Silas procede del nombre arameo, del nombre hebreo, Saúl, ¿no? O sea, Saúl, Silas y Silvano es el mismo nombre, pero en distintas lenguas y en distintas épocas. Y si se trata del mismo Silvano o Silas que se menciona en el Nuevo Testamento, pues podría ser ese que conocemos, ¿no? Que era uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y que fue enviado, si no recuerdo mal, junto con otros hermanos, fue enviado por los apóstoles a difundir entre las iglesias el acuerdo al que se llegó en el concilio de Jerusalén, que Hechos capítulo 15 nos lo relata, ¿no? Luego este Silas se quedó un tiempo con la iglesia de Antioquía. Evidentemente ahí se quedó con ellos, ¿no? Y más tarde vemos que Pablo lo escogió como compañero en su segundo viaje misionero. Así que vemos que también Silas, esto lo vemos en Hechos, tenía la ciudadanía romana, lo cual le otorgaba una dignidad de ciudadano en todo el territorio que Roma gobernaba, que era muy amplio, era toda la cuenca del Mediterráneo, Europa, Asia, es decir, era un imperio inmenso en aquellos días, y la ciudadanía romana pues valía para todos estos países y pueblos gobernados por Roma, ¿no? Y además el gobierno de Roma estaba regido por un código de leyes que el Parlamento romano había confeccionado para todo el imperio y que nosotros hoy lo conocemos como el derecho romano.
Esta información, por supuesto, la tenemos principalmente en los capítulos 15 a 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también este Silas o Silvano es el mismo que escribe o coescribe junto con Pablo y Timoteo las epístolas a los tesalonicenses, la segunda carta a los corintios, por ejemplo. O sea, que si el escribiente de esta epístola de Pedro es el mismo Silvano al que nos hemos referido, efectivamente era un hermano fiel por su vida, por su servicio al Señor por años, entregado a la extensión del Evangelio y a la confirmación del Evangelio en las iglesias nuevas que crecían a lo largo de todo el mundo de aquellos tiempos. Y ahora Silvano se encontraba junto a Pedro en Roma, que es el lugar desde donde el apóstol escribió esta carta y que nosotros llamamos la primera epístola de Pedro. Y en tercer lugar, Pedro, en este verso 12 de este capítulo 5, dice a los hermanos que les ha escrito amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es decir, que todo cuanto Pedro ha dicho en esta carta ha sido para llamar la atención de ellos. Eso es lo que significa amonestar, llamar la atención. Y siendo él mismo un testigo directo, porque dice que les testifica directamente, ¿no? De esa fe que ellos profesaban y en la que estaban confiados. Y esa fe es la verdadera gracia de Dios en la cual ellos estaban, ¿no? Nosotros ahora, resumidamente, podemos repasar, ya que estamos acabando la epístola, en qué consiste esa gracia de Dios de la que Pedro les ha escrito a lo largo de la carta. Y si vamos, por favor, al capítulo 1, un momento de la epístola, y verso 2, donde Pedro resume esta gracia de Dios y dice lo siguiente, capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es maravilloso cómo la Trinidad Divina nos ha implicado en su amor eterno, ¿no? Porque el Padre nos ha conocido desde la eternidad, nos ha apartado para Él, el Espíritu Santo, una vez que hemos creído en Cristo, con el propósito de vivir ahora, hermanos, para obedecer al Señor, ya que nuestra vida está cubierta por la obra completada por Cristo en la cruz. Estamos completos en Él, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando escribe a los hermanos. Y aquí podríamos decir que se resume en este capítulo 1, verso 2, todo aquello que llamamos en la doctrina cristiana redención, salvación, justificación, reconciliación, adopción, santificación, plenitud eterna en Cristo, seguridad de la salvación, etc. Aquí está todo eso, hermanos, de una forma magistral y resumido por este apóstol, ¿no? Por tanto, somos los destinatarios de esa gracia divina y de esa paz que Dios ha hecho con nosotros, una vez que hemos confiado en Cristo y Él mismo nos justifica delante del Padre. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Decía también el apóstol Pablo a los romanos, la iglesia en Roma, capítulo 5, ¿verdad? Así que con estas cortas frases de este verso 2 del capítulo 1, el apóstol desarrolla a continuación en la carta cómo vivir adecuadamente bajo esa gracia de Dios que ha resumido en este verso 2 del capítulo 1. Y vale la pena que lo recordemos, aunque sea solo algunos detalles de todo cuanto el apóstol dice, ¿no?, ya que lo hemos visto
detalladamente a lo largo de estas semanas. Por ejemplo, en este capítulo 1, en los versos 22 y 23, Pedro recalca que, habiendo sido bendecidos tan ricamente por Dios mismo, a nosotros nos toca sumergirnos ahora en un amor fraternal verdadero, no fingido, entrañable y con un corazón puro. Es decir, un corazón con buenas intenciones, ¿no? En las relaciones fraternales. No superficial, ni interesado, ni con actitudes indebidas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues en el verso 23 Pedro dice que ahora nuestra genética es eterna, ya que hemos renacido a una familia y dentro de una familia que nunca dejará de ser. Es decir, la familia de Dios nunca dejará de ser. Y si nosotros apreciamos y queremos a nuestra familia carnal de ahora, de aquí en la tierra, y esta familia acabará y perecerá con el tiempo y no perdurará por la eternidad, porque dice aquí el apóstol que toda carne es como hierba, la hierba se seca y la flor se cae, en alusión a lo de aquí, que perece todo, ¿no? ¿Cuánto más, entonces, hermanos? Nos toca apreciar e invertir en la vida de esa familia en la que ahora el Señor nos ha colocado para siempre. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y cuánto más interés hemos de poner en crecer y sentirnos bien y hacer sentir bien a nuestros hermanos. Esta exhortación, entonces, nos habla de la importancia que ha de tener para nosotros la buena relación fraternal entre nosotros, los hijos de Dios, de tal manera que siempre busquemos el hacerles bien y recibiremos también el bien de nuestros hermanos. Por eso en el verso 1 del capítulo 2, Pedro dice que nos toca desechar, fijaos, lo que hay que desechar. Verso 1, capítulo 2, estoy leyéndolo. Desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y detracciones son el difamar y el murmurar o hablar mal de otros, ¿verdad? De mis hermanos en este caso. Por tanto, eso nos toca desecharlo, ¿no? En cambio, hemos de desear la palabra del mismo Señor, que es pura y además permanece para siempre. Por eso esa palabra suya nos edifica como iglesia y como casa espiritual que somos del Señor, ¿no? Capítulo 2, en los versos siguientes, el apóstol desarrolla esto en detalle. A continuación, en los capítulos 2 y 3, Pedro exhorta también a vivir consecuentemente en nuestro mundo y también en nuestra familia, ¿no? Es decir, nuestros campos de acción, que son nuestro entorno social y también nuestra familia, nos toca ser consecuentes con aquello que somos como hijos de Dios. En capítulo 4, versos 1 y 2, el apóstol revela una verdad muy importante que en su momento la vimos. Y esta verdad vale la pena que no olvidemos dónde está el quid de la cuestión. Esta verdad supone que para que vivamos agradando al Señor, nos toca mantenernos en el mismo propósito que Cristo tuvo cuando estuvo en la tierra. ¿Y cuál fue ese propósito? Pues que Cristo decidió soportar el sufrimiento, fuese cual fuese. ¿Y cómo lo soportó? Pues sencillamente poniendo delante la obediencia al Padre antes que su propia vida. Tenemos un ejemplo muy claro en Getsemaní, ¿no? Cuando el Señor apenas si tiene fuerzas para ir adelante. Y dice al Señor, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible. Estaba muy debilitado y profundamente afligido interiormente. Judas acababa de dejarle y eso le hubo de doler muchísimo. Y es curioso que ahí el Señor recibió fuerzas
para seguir adelante, porque él había decidido obedecer al Padre antes que dejarse llevar por el dolor o volverse atrás en esos momentos. Entonces dice aquí el apóstol, capítulo 4, versos 1 y 2, que nosotros, al padecer, al sufrir, con esta misma actitud que tuvo Cristo, el pecado es detenido en nosotros y no puede hacernos nada. No nos va a hacer estragos en nosotros, ni nos va a anular. De la misma manera, hermanos, que le ocurrió a Cristo Jesús. Y este podríamos decir que es un secreto en la vida cristiana, pero es un secreto a voces, ¿no? Porque está dicho aquí en la Escritura, ¿no? Y así se cumple la Escritura que Santiago también menciona, ¿no? Cuando en el capítulo 4 dice que someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Es decir, someteos primero a Dios, resistid al diablo, al tentador, y éste automáticamente huye de vosotros. No hay que asustarle a voces ni darle gritos, porque simplemente con que tengamos un corazón sometido al Señor, el diablo sabe que no puede hacer nada contra nosotros en ese momento, en esa situación. Esto, hermanos, es medicina santa para nosotros. Es el mejor jarabe que tenemos aquí en la tierra. Pero evidentemente, esto solo lo vamos a disfrutar siempre y cuando vivamos dispuestos a amar al Señor antes que a nosotros mismos. Porque el Señor lo dijo, ¿no? El que ama su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ese la ganará. Así como hizo el Señor Jesús. Él mismo lo hizo, ¿no? Él, por amor al Padre, por obediencia al Padre, perdió su vida. Y esa vida que aparentemente perdió, la ganó, ¿no? Y nosotros somos llamados a vivir con esa misma actitud, ya sea que el Señor pida nuestra vida o pida nuestro sacrificio diario, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros dones. Debemos tener esa actitud en la que debe prevalecer primero la obediencia al Padre y no dejarnos llevar por los temores, circunstancias y por otras cosas, ¿no? Que Satanás nos pone delante para atemorizarnos e impedirnos que caminemos. Así de claro lo dice el Señor, hermanos. Y Pedro, evidentemente, repite eso que vio en el Señor Jesús y aquí lo dice en estos versículos. También en capítulo 5, el último capítulo de esta carta, hemos visto en estas últimas semanas ya cómo el buen pastoreo de la Iglesia, así como la sujeción de todos los hermanos ante el Señor, en dependencia de Él, permite que el enemigo del pueblo de Dios sea resistido y detenido por el mismo Señor, para que nosotros, los creyentes, vayamos siendo perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, ¿no? Esto lo vimos el día pasado cuando reflexionábamos en esta realidad. Porque finalmente, hermanos, el dominio, el poder, el señorío y la honra es, hoy en día, y va a ser del único Dios que hay, que es nuestro Señor, ¿verdad? Finalmente, el señorío va a ser suyo y la honra va a ser para Él, ¿no? Haga el hombre lo que haga y pretendamos lo que pretendamos. Es Dios quien va a marcar la historia y Él va a cumplir su propósito en todos nosotros. Por eso nos toca a cada uno de nosotros, hermanos, permanecer en esta gracia de Dios de la que habla el apóstol Pedro, ¿no? En esa gracia de Dios en la cual estáis, dice en verso 12, ¿no? Es precioso que él lo afirma, que estamos en esa gracia. Ya estamos, no estaremos, sino que estamos. Y en verso 13 de este mismo capítulo 5, Pedro pues habla de la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan, ¿no? Ahí Pedro envía un saludo a todos los hermanos e iglesias dispersos
en estas regiones de Turquía, a las cuales envía esta carta, y ese saludo lo envía de parte de la iglesia que vive en Roma, a la que llama figuradamente Babilonia. Era una forma de llamarle a Roma por reunir quizás en aquellos días requisitos muy similares a los de la antigua Babilonia en los días de Nabucodonosor. Así que el nombre de Babilonia es un nombre figurado con el que se nombraba y se hablaba de Roma, ¿verdad? Y es una referencia a la iglesia que está en Roma, os envía un saludo. Y junto con el saludo de la iglesia envía otro saludo de parte de Marcos, a quien llama su hijo. Posiblemente le llama hijo en términos espirituales. Si él le trajo al Señor, posiblemente pues era su hijo en Cristo, ¿no? Pero posiblemente este Marcos puede referirse al Marcos, que era sobrino suyo, hijo de su hermana, y que lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, y es el mismo Marcos que colaboró con Pablo y Bernabé en el viaje misionero, y es el Marcos que escribió el Evangelio que tenemos con su nombre, ¿no? El Evangelio de Marcos. Y ahora Marcos pues está en Roma junto con el apóstol Pedro. Es posible que fuese su ayudante, que estuviese a su lado, fuese un colaborador suyo en la obra apostólica de llevar el Evangelio. Y en verso 14, Pedro, al igual que hacía el apóstol Pablo, recuerda a todos los hermanos la necesidad de que los hermanos se saluden con afecto y cercanía. Y fijaos, pide que lo hagan, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ósculo de amor. El ósculo era en aquellos días un pequeño beso, ¿no? Es una palabra que viene del latín y que lo que significa es un beso pequeño, ¿no? Dado con la mejilla, con la cara, ¿no? Eso es lo que significa en latín el término ósculo, ¿no? Un beso pequeño. Es un beso afectuoso que das a otra persona manifestándole tu aprecio, tu afecto, tu cercanía, ¿no? Al igual que hoy en día nos besamos cariñosamente entre nosotros, los creyentes, los hermanos, porque es una costumbre saludable que los cristianos hemos heredado de nuestros hermanos primitivos, ¿no? Y que ayuda a mantener cercana la relación fraternal entre nosotros en la Iglesia del Señor. Es decir, se está pidiendo que haya un saludo cariñoso, afectuoso, noble, no áspero ni frío, ¿no? Sino un ósculo santo, es decir, un beso y dado en santidad, ¿no? A los hermanos cuando les saludes. Finalmente, en este verso 14, también Pedro concluye deseándoles que la paz del Señor esté, dice, con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. En esta última frase de despedida, Pedro, como apóstol de Cristo, confirma y matiza que esta paz de Dios va a estar sobre aquellos que han recibido y viven bajo su gracia, que son los que están en Jesucristo. O sea, el apóstol lo deja muy claro, ¿no? Está muy clarito para nosotros. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y a nosotros solo nos queda decir amén al amén final de esta carta. Evidentemente es una despedida preciosa. Después de haber explicado cómo vivir la vida cristiana a la luz de la gracia de Dios, y esa gracia de Dios nos es impartida en Cristo a todos aquellos que venimos a Él y vivimos amándole a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y junto con el resto de la enseñanza apostólica que tenemos registrada en el Nuevo Testamento, esta carta completa la revelación y la guía que el Señor nos da a los hombres para venir a Él y para vivir agradándole en todo. ¿Hasta cuándo?
pues hasta que el Señor Jesús vuelva por nosotros, hermanos, lo cual esperamos con certeza y confianza que el Espíritu Santo nos da y nos renueva cada día, ¿no? Aunque vivamos hoy en día, pues, días inciertos, confusos y de desesperanza para este mundo, ¿no? Vemos que el Señor y su palabra siempre nos confirma su cercanía, su paz, su amor, su afecto. Esto debe llenarnos de gratitud, de agradecimiento al Señor en medio de la situación en la que estamos. Así que, queridos, que el Señor nos conforte con su palabra y que nos guarde a cada uno de nosotros con un corazón cercano al suyo, ¿no? No puede ser de otra manera. Con un corazón que palpite, que esté cerca del Señor para que podamos sentir su presencia. Ahora, acabando esta reflexión de la palabra, pues dispongámonos, hermanos, a la oración conjunta como iglesia. Así que bendiciones, bendiciones, queridos, a cada uno de vosotros en esta tarde. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él.